Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Revista Internacional. Una vez más con ustedes, iniciando programa, reiniciando programa, luego de una larga cuarentena para muchos. Así, tenemos 5 meses en casita, resguardándonos de una terrible enfermedad, de una terrible pandemia mundial que nos ha mantenido en protección a todos. Agradeciendo a Dios sobre todas las cosas y a quienes han hecho posible este espacio. El día de hoy tenemos una entrevista muy interesante en la cual vamos a trabajar el tema tan polémico como lo es el aborto. Pues comentando un poquito también lo que ha ocurrido recientemente, pues tenemos que esta pandemia nos ha mantenido en casa 5 meses, como bien comentó, y en algunos países, por ejemplo, de los países europeos, muchos ya se ha reactivado la economía. Sin embargo, también algunos ya están teniendo el rebrote, el famoso rebrote. Así también tenemos que esperamos, y así se está viendo en varios países de América Latina, que también se dé de este lado del mundo la reactivación económica. También hemos escuchado en recientes noticias que al parecer Rusia tiene ya la vacuna de esta famosa enfermedad del coronavirus, el COVID-19. Sin embargo, acostumbrados a cómo estamos, a las mentiras del gobierno ruso, así como a las mentiras del gobierno chino, pues no nos queda más que esperar. Pues sin más, hoy les voy a platicar entonces de a quién tenemos de invitada. A quienes teníamos de invitadas, sin embargo, y sin embargo el día de hoy, pues disculpamos a Jimena Suárez, querida amiga, colega, hasta Hawái, ocupándose de asuntos familiares. Pues recordemos que la familia es lo primero y creo firmemente que el día de hoy lo vamos a confirmar en esta entrevista. Entonces les presentaré a quien nos va a acompañar en estos minutos para trabajar el tema del aborto. Ella es representante de la ONG Ama la Vida y la presento. Esta es ingeniera ambiental, maestra en Ciencias del Manejo Sostenible de Agrosistemas, doctorante en Estrategias para el Desarrollo Agrícola Regional, coordinadora en Puebla actualmente de la ONG Ama la Vida, colaboradora en la campaña de 40 días por la vida desde el 2017 y, así como se cataloga ella misma, hija, hermana y esposa amorosa. El día de hoy le damos entonces la bienvenida a este espacio. Bueno, me dicen Vicky, mi nombre es Victoria, les agradezco muchísimo la oportunidad de estar aquí. Tengo el honor de conocer a Luz y adelante podemos continuar. Les agradezco muchísimo la invitación. Claro que sí, y sé que estás súper lista para estas preguntas controversiales que te voy a hacer y que seguramente, tal como el tema del aborto, dará mucho de qué hablar, pues hay unos que no quedaron muy contentos con que se haya evitado la aprobación de esa ley para el aborto, ¿no es así? Sí, así es. Es bueno recalcar cuál es la situación del aborto a nivel mundial. El origen del aborto sucedió por una situación eugenésica. Ya desde mucho tiempo atrás se reconoce que el aborto se ha practicado en culturas ancestrales, sin embargo, en la historia moderna, el origen del aborto tuvo una prioridad que fue la eugenesia. La eugenesia consiste en descartar a seres humanos por su raza, su origen étnico, su cultura o incluso sus rasgos, ¿no? Entonces, todo esto deriva en que pues una persona que se llamó Margaret Sanger en el siglo XX llevó a cabo diferentes situaciones para promover la eugenesia en su país, denigrando a la raza que provenía de África. Entonces, esto conllevó a que se llevaran diferentes situaciones en una asociación que se llamó Planned Parenthood, actualmente se llama así, y en esta organización pues se comenzó a difundir que los negros tenían, o las personas de piel negra, tenían que morir, ¿no?
Desgraciadamente, con mucho respeto lo digo, pues muchas personas vieron bien esta situación y entonces fueron a abortar, desgraciadamente. Fueron convencidos para abortar, se les dijo que pues esto era una situación que iba a mejorar su economía, incluso se contrató a matronas de raza africana para que pudieran desarrollar estos abortos allá y generaran más confianza, pero pues esto llevó continuamente a un deceso económico, no mejoró su situación y posteriormente esto fue desarrollando más hacia un vínculo económico para generar un negocio. Entonces, el origen del aborto es eso, un origen eugenésico y de interés económico. Caramba, pues estoy segura que esa historia muchos no lo sabían, no la sabían realmente. Pues vamos rápidamente, Victoria Telles, vamos a preguntar lo que corresponde a la entrevista de hoy. Y dice, ¿por qué se ha hablado tanto del aborto actualmente en México? Bueno, como mencionaba, actualmente la razón por la que se promueve mucho el aborto en América Latina es porque la International Planned Parenthood Foundation le fueron retirados diferentes, digamos, incentivos económicos en Estados Unidos y a la par ya había un interés por promover el aborto en América Latina. Esto derivó en que como ya no tienen fondos para financiarse en Estados Unidos, que era su principal fuerte, gracias a Donald Trump, actualmente ya ellos están vinculándose con diferentes organizaciones de Latinoamérica y están fundando diferentes organizaciones con otro tipo de financiamiento europeo. Por ahí se vincula a George Soros, etcétera, a Bill y Melinda Gates Foundation y la Fundación Ford. Todos ellos están generando este vínculo con asociaciones creadas por ellos mismos en América Latina y el Caribe para poder promover el aborto. El fin, es prácticamente el mismo que mencionaba en sus orígenes. Es un negocio y se necesita financiar con los fondos del Estado. De otra manera, sería imposible que algo tan macabro como es el aborto pueda continuar. Y se busca convencer para promover el control de la natalidad. Entonces, se tiene una visión también distorsionada en cuanto al manejo de los recursos naturales también, en donde desde el siglo XX se ha pensado que disminuyendo la tasa de población se va a mejorar el ambiente para los que vivan. Pero esta es una disgregación racial también, porque entonces se está diciendo que los más pobres o los que tienen tal vez tal condición racial, pues no deberían de vivir, ¿no? Y esa es la situación que se está viviendo en México y en América Latina, que en México hay mucha pobreza, tenemos más de 50 millones de pobres y sin embargo no se quiere acabar con la pobreza, sino se quiere acabar con los pobres. Ok, vamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿cuál es la lucha que ha dado el Frente Nacional de la Familia para evitar la legalización del aborto en este tiempo? Bueno, el Frente Nacional por la Familia en sí surge en el 2016 debido a que comienza Enrique Peña Nieto a subir una iniciativa a favor de los matrimonios entre personas del mismo sexo. Esto, por supuesto que en el Frente no hay, digamos, ninguna controversia sobre la vida privada de cada persona. Sin embargo, la predisposición que actualmente se tiene en favor de este tipo de legislaciones no es por el bien de las personas que son homosexuales, sino más bien para generar una cultura distinta en contra de la familia compuesta por padre y madre, mujer y hombre. Entonces, no es el origen, un origen plenamente bondadoso para con las personas que quieran unirse, porque para ello podría haber otro tipo de figuras institucionales, pero bueno, este fue el origen del Frente Nacional por la Familia, la defensa de la familia natural y por supuesto pues de la vida de los hijos, ¿no? que se derivan del matrimonio. Después
se toma este tema sobre la defensa de la vida porque está plenamente vinculado. O sea, el ataque para la familia también ataca a la descendencia. Y entonces, cuando se ha visto totalmente que cuando uno desmembra a la familia, entonces surgen este tipo de consecuencias como es el aborto. El aborto no es derivado de que de pronto vi y se me antojó. O sea, no. Muchas veces incluso las feministas dicen, nadie quiere abortar. Algunas ya cambiaron el discurso y ya lo ven como algo que se promueve abiertamente, pero en general la mayoría de las mujeres aún pensamos que nadie quiere abortar. Ahora, sin embargo, se ha promovido al aborto como una solución dadas ciertas condiciones económicas, ciertas condiciones de proyecto de vida, etcétera. Pero esto ha sido un avance cultural y en el Frente Nacional por la Familia lo que se pretende promover es que se cambie la cultura, se vuelva a cambiar la cultura a una cultura por la vida, porque sin vida pues todos los demás derechos fundamentales se ven rebasados, y también por defender en las legislaturas, en los congresos, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, todo tema que tenga que ver con la defensa de la vida y la familia. ¿Por qué? Porque la legislación es la que imprime el carácter cultural de una sociedad. Y si uno no tiene esta capacidad de plasmar en su legislación lo que defiende plenamente esa nación, entonces va a haber en unos pocos años a su sociedad destruida. Solamente va a quedar el puro nombre tal vez, y eso tal vez, pero finalmente vamos a tener a un México que no tenga identidad. Así es, pues qué interesante, así es, como yo siempre digo, Dios bendiga a México. Fíjate qué interesante, particularmente a mí me ha parecido que hay ciertos postulados en referencia al feminismo que podrían ser interesantes en función del empoderamiento económico de la mujer. Y si me preguntaran a mí, particularmente creo que no necesariamente en función de qué de cuáles son las ideas que se siguen, tienen que estar peleados los pro vida con las feministas. Yo creo que es un tema muy polémico también, creo que da para otra entrevista fácilmente. Sin embargo, lo que sí queda claro, como bien has dicho tú, sin la vida, pues no hay más generaciones, no continúa la especie. Entonces, y eso nada más hablando del género humano, ¿no? Sin contar los demás. Vamos con otra pregunta, Victoria, y vamos entonces al tema de los intereses económicos. Efectivamente, podemos observar desde la misma historia que nos comentas la importancia de los intereses económicos, comprender que en ocasiones una ideología como puede ser la promoción del aborto podría, más que apoyar aquella idea de que hay mujeres que no desean tener los hijos porque no tienen a lo mejor ni la preparación psicológica ni económica para tenerlos, hay que ir un poco más allá y entender que efectivamente, aunque se dieran circunstancias que pudieran generar la duda para provocar un aborto, también hay intereses económicos de fondo. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿qué instituciones promueven a qué instituciones les conviene o les hubiese convenido que se llevara a cabo esa ley pro aborto y a cuáles no? Bueno, fácilmente te puedo decir que a cuáles no, a la familia, que es la institución fundamental de la sociedad. Y sin la familia no hay ninguna institución que se sustente a través del tiempo. ¿A quién sí le conviene? Bueno, vamos a tener diferentes organizaciones a nivel mundial, ya ahora con la globalización que es tan sencillo organizarse a esta escala, vamos a tener este tipo de organizaciones que de manera bastante egoísta van a tener y una visión muy carente de una visión integral. Vamos a tener organizaciones que ya mencioné, como la Fundación Bill y Melinda Gates, que si bien han ayudado con su perspectiva a diferentes zonas en pobreza, por otro lado han promovido con su visión a ayudarlas
para salir de esa pobreza y para salir supuestamente de esta marginación. Entonces, ¿cómo nosotros podemos identificar que estas organizaciones lo hacen para bien o no? Bueno, si nosotros vemos que una nación crece, se desarrolla conforme a su cultura y es una sociedad que promueve la vida, prolonga la vida, que no es egoísta en sí misma, que va a trabajar por el bien de su propia nación, de los miembros de su propia nación, entonces se está viendo un crecimiento real, enfocado al bienestar integral de la persona, porque recordemos que el bienestar integral de una persona no solamente conlleva los fines económicos. No podemos hablar de bienestar aunque tenga millones de dólares, pero no tenga paz interior, ¿no? Eso es algo sencillo que no se puede desvincular. Somos seres materiales y también espirituales. Entonces, si nosotros buscamos fundaciones que promuevan una riqueza económica, pues adelante, vamos a tener muchísimas. Pero este tipo de fundaciones lo que promueven más bien son sustracción muchas veces de recursos naturales, y la verdad es que yo como ingeniera ambiental, yo me enfoqué mucho en este tema precisamente porque me di cuenta de que no valía de nada la pena buscar digamos, una estabilidad, un equilibrio ecológico si la persona humana estaba siendo denigrada. Entonces, de ahí tenemos que partir realmente del cuidado de la persona humana para poder reconocer qué organizaciones sí están favoreciendo a la humanidad y qué organizaciones realmente no lo están haciendo, porque no solo es la parte económica, también tenemos una parte moral y espiritual. Así es, así es. Me gustó mucho esta frase que la repito, la comparto. Somos seres materiales, pero también espirituales. Y pues con ello entonces vamos a la siguiente pregunta, que ya es desde el punto de vista legal. ¿Cómo se logró finalmente evitar esa legalización del aborto que se quería implementar recientemente en México? Bueno, debido a que existe un amplio interés por promover la despenalización del aborto en México, actualmente debo recalcar esto porque es bien importante. Hasta las 12 semanas de gestación actualmente, pero hemos visto en Estados Unidos y en otras legislaciones a nivel mundial que no se conforman con eso, sino que van más allá. Van hasta las 6 meses de gestación, luego hasta los 9 meses de gestación, e incluso ya en Nueva York ya se buscó la despenalización a punto de nacer, donde les cortan aquí en esta parte del cuellito antes de nacer y provocan el aborto. ¿Y esto para qué? Pues para poder vender con mayor facilidad los órganos de los bebitos y los tejidos, para investigación y para otro tipo de cuestiones industriales. Ahora, lo que tú mencionabas, nosotros vamos a tener una situación a nivel mundial en donde las organizaciones van a gestionar el aborto, y esto lo van a realizar a través de ONGs locales, ¿no? Que aparentemente van a ser personas que viven en la misma comunidad, y en el caso de Veracruz fue una organización que estaba financiada o que estaba en colaboración con las Brujas del Mar, y esta organización buscó por diferentes modos que se despenalizara el aborto. No lo lograron por la vía del convencimiento de los legisladores, y entonces se fueron a hacer un amparo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde actualmente está en la primera sala uno de los ministros que se apellida Carranca. Okay. Este ministro lo que realizó fue una propuesta de iniciativa para hacer, digamos, esta controversia y poder presionar a los legisladores a que promovieran el aborto en su estado, en Veracruz. Sin embargo, debido a mucha presión social, tanto, me atrevo a decir, a nivel espiritual, tanto a nivel social, que esta presión llegó a generar un efecto tal que 4 de los ministros votaron en contra de esta propuesta, que ni siquiera es legislativa, porque la Suprema Corte de Justicia no puede legislar, pero era esta iniciativa del ministro Carranca, y entonces se desechó por unanimidad. Ahora, lo que decían los ministros, nosotros no tenemos, digamos, una postura ahorita en este momento que revelar a favor o en contra del aborto.
pero sí reconocemos que esta iniciativa no corresponde y es anticonstitucional porque la Suprema Corte de Justicia simplemente no puede superar a la Cámara de Diputados y de Senadores del Estado en cuestión. Entonces, no nos compete y por eso ellos decidieron rechazar la iniciativa de aborto. Ok. A ver, esta pregunta no estaba, digamos, en el renglón, pero me parece importante porque cuando hablamos de derechos, habrá más de uno que podría decir que el aborto es un derecho humano. ¿Qué opinión le puedes dar al respecto? Bueno, en realidad el homicidio nunca puede ser un derecho humano. Entonces, y actualmente ningún tratado internacional al que esté sometido México respalda este supuesto derecho al aborto. Existe, sí, estipulado en diferentes convenciones desde Beijing, en donde se empieza a promover con una serie de falacias y malos conceptos. Malos me refiero a que no están ni siquiera bien desarrollados el derecho al acceso a la salud reproductiva y sexual. Entonces, bueno, uno se pone a pensar, ¿qué será esto? Suena bien si me ponen la palabra salud, pero más allá de esto, no hay ningún tratado en el que México esté tal cual avalando que promueve el derecho a nivel nacional del aborto. No lo hay. ¿Por qué? Porque es un homicidio. Aún se estipula como un homicidio y hay más de 28 estados que tienen amenaza de legislación en este sentido y sin embargo, a pesar de esto, el actual vocero de la Secretaría de Salud, Hugo López-Gatell, está promoviéndolo en las conferencias sobre el COVID. Así es, pues como promotora de derechos humanos que me ha tocado ser en recientes años, coincido en que efectivamente no podría ser un derecho humano el aborto. Pero pues nos quedan pocos minutos, Victoria. Vamos a ver si es posible también dejar mensajes que nos permitan transmitir el por qué es importante lo que está ocurriendo recientemente en México y por qué ahora México es pro vida. Entonces, también vale la pena preguntarte, ¿por qué tu lucha personal en contra del aborto? Bueno, te mencionaba que cuando uno se enfrenta ante esta discusión, yo llegué un poco antes de que comenzara la situación de los pañuelos verdes y los pañuelos azules, que esto fue en el 2018 cuando se desató en Argentina. Así es. Del 2017 más o menos fue cuando yo comencé a estar en el grupo de 40 días por la vida, que es un grupo de oración que precisamente comento el 23 de septiembre comienza la campaña y termina el 3 de noviembre, que consiste en rezar frente a los abortorios. Yo por curiosidad me asomé, porque podría decir que no fue una búsqueda directa, ¿no? Me asomé, me comencé a interesar y a partir de comprender cuál era la relación, precisamente ahí estaba comenzando mi doctorado y comencé a ver la relación que había entre las políticas demográficas a nivel internacional que se estaban sujetando mucho a las políticas mexicanas de esta situación y también las políticas digamos, de uso de los recursos naturales. Entonces, ahí hay una relación bien estrecha sobre cómo se llevan a cabo estas políticas, tanto demográficas como de producción de alimentos, y que tienen a los mismos actores, digamos, que socavando la dignidad y la soberanía de las naciones, que son las mismas Fundación Ford, Fundación Bill y Melinda Gates y Fundación, en estos momentos, de Soros. Entonces, que invierten gran cantidad de dinero, ¿no? En esas campañas mundiales. Sí. Y entonces ahí se da cuenta uno de cómo está funcionando realmente a nivel geopolítico, pues la situación del aborto y la situación de la migración, la situación de la pobreza extrema que no se ha podido arrancar porque no hay interés realmente político para llevar a cabo esta situación
y tampoco hay una soberanía alimentaria. Pero por esta misma razón de disminuir la población en los países latinoamericanos, hay un informe que me atrevo a comentar rápidamente que se llama el informe Kissinger. Lo menciona mucho Chinda Brandolino en sus comentarios, en sus conferencias. En este informe se dice que por intereses de los Estados Unidos, por intereses de ultramar, los Estados Unidos necesitan que las poblaciones donde se encuentran los recursos naturales disminuyan para que en un futuro ellos puedan hacer uso de estos recursos. No estoy diciendo que el actual gobierno de Estados Unidos ni los posteriores hayan tomado en cuenta totalmente a este sistema, pero en el informe Kissinger, quien todavía vive, se relata tal cual, que es importantísimo que las poblaciones, principalmente estamos hablando de Latinoamérica, África, etcétera, sean disminuidas para que se puedan tomar sus recursos. Y entonces ahí uno ve claramente el vínculo entre la importancia de promover el aborto en América Latina y de promover pues este tipo de cuestiones de destrucción de la familia. Bastante grave lo que nos acaba de comentar, estoy segura que muchos no lo sabían. Victoria, es evidente, además, que según lo que nos comentas, y pues para quienes definitivamente somos creyentes, entendemos que hay una relación entre lo espiritual y la muerte de un ser vivo, ¿sí? ¿Cómo explicarle esto a un ateo? Porque efectivamente habrá muchas personas ateas dentro de esa parte del movimiento feminista, porque es importante también comentarlo, que no todas las feministas piensan igual. ¿Cómo podríamos darle a entender, no solamente a estas, sino a las personas que estén interesadas en el tema, en el mundo, que son personas ateas? ¿Cómo hacerles entender cuando no creen que hay un tema espiritual bien fuerte de fondo? Como bien lo acabas de decir, somos seres vivos, somos seres materiales, pero también somos seres espirituales, que es algo, esa chispa, esa energía que nos da la vida, que por supuesto tiene que haber sido creada por algo más. ¿Cómo hacerle entender a una persona atea que el aborto es algo negativo para la humanidad, para un ser vivo que pertenece al género humano? Bueno, mira, rápidamente te comento, hay un libro que se llama Hermana, date cuenta, fue escrito por Lupe Batallán, ella actualmente tiene 22 años de edad. Cuando fue en el 2018 el revuelo en torno a la despenalización del aborto a nivel nacional en Argentina, ella habló ante los congresistas y de forma muy valiente defendió la postura a favor de la vida. Ella actualmente se considera atea y pueden consultar su libro aquellos que se consideren ateos para despejar ese tipo de dudas. Okay. Yo creo que eso es bien importante, porque esto, como bien comentamos, no solo es una situación, es dicotómica, o sea, tenemos la situación espiritual, la situación corporal, y realmente de la corporal hay muchísima tela que cortar, donde las personas que se consideran ateas pueden realmente considerar una postura a favor de la vida sin mucho esfuerzo. O sea, se necesita solamente razonamiento. Entonces, y bueno, de ahí en fuera, la vez pasada yo estaba reflexionando sobre esta situación y yo creo que la mayoría de los que ya cursaron la escuela secundaria reconocen al espectro electromagnético. Uno reconoce también que en la parte del medio, como se dibuja en el diagrama, tenemos la parte visible de la luz. Y si nosotros vemos el espectro electromagnético, vamos a tener una parte de luz ultravioleta y una parte de luz infrarroja, que es la mayor parte del espectro electromagnético. Nosotros solamente podemos ver con nuestros ojos la parte de la luz del arco iris, digamos, ¿no? La parte visible. ¿Qué más? Es todo lo que se refleja en el espectro electromagnético, no lo podemos ver. Esto a mí me aclara mucho la duda de que, bueno, o sea, si yo reconozco que tanto en la luz y en muchos de otros sistemas hay cosas que yo no puedo distinguir
pero sí puedo entender sus interrelaciones y puedo ver cuál es la causa y el efecto, aunque yo solamente veo una caja negra. Puedo entonces comenzar como persona humana a dilucidar que tal vez esa caja negra no sea tan inaccesible para mí, y a partir de las causas y los efectos puedo razonar qué es lo que está pasando dentro de esa caja negra y puedo generar un sistema sobre eso, pero un sistema con base en la verdad, o sea, con base en las causas y los efectos. Entonces, el aborto, si yo estoy viendo como psicólogo, como analista, como persona que está estudiando leyes, como persona que está estudiando geopolítica, que el aborto me está disminuyendo la tasa de natalidad, me está disparando el índice de suicidios, etcétera, me está causando muchísimos problemas de índole, tanto a nivel individual como a nivel social, puedo fácilmente reconocer que el aborto es una política, como bien hay un libro, ante el Estado claudicante, es decir, que rechazan su propia responsabilidad. Es el rechazo de la sociedad misma ante responsabilizarse del otro. Ok, Victoria. ¿Debería el Estado generar recursos para apoyar a aquellas mujeres que a lo mejor no deciden abortar, pero no quieren criar a ese hijo que a lo mejor no fue deseado? Yo tengo mi opinión personal, mi breve respuesta, pero tú eres la experta. Por favor, comenta. Pienso que entre menos el Estado intervenga, es mejor. Pero sí puede dar un impulso. Y su principal, digamos, responsabilidad del Estado es que todos sean partícipes del desarrollo individual de las personas. Entonces, si nosotros silenciamos a las organizaciones y a las sociedades civiles, si les dificultamos cada vez el acceso a la libre organización, vamos a tener un decrecimiento de desarrollo social y todo va a depender del Estado. Y eso es lo peor que podemos hacer como ciudadanos. Todo el poder lo tiene que tener, tiene que estar repartido entre los ciudadanos. No ni siquiera tampoco en empresas, porque también ese es un error. Es también el oligopolio y también es una catástrofe. Pero sí tiene que estar repartido entre los ciudadanos. Y esto, lo único que puede generar, la única forma en la que se puede generar es que todos tomemos conciencia y tomemos el control de la situación, ¿no? Desde nuestro pequeño sitio de esparcimiento, desde nuestro pequeño espacio, desde las pocas personas que lleguemos a conocer, que más o menos yo creo que cada persona conoce alrededor de 700 personas, se puede organizar y puede ayudar al que menos tiene. Y eso es fácil de ver, ¿no? Muchísimas gracias, Victoria. Por supuesto, sin más, un mensaje. Pues muchísimas gracias, Luz, por dar el espacio para este tipo de temas. Agradezco mucho a todas las personas que estén involucradas en la realización de este programa y los invito mucho a informarse más sobre el tema del aborto, de la despenalización, y pues que también nos demos todos a la tarea de ayudar a estas personas que necesitan de nuestra ayuda. Muchísimas gracias, Victoria. Pues fue Victoria Teles. Muchísimas gracias. Te despedimos. Muchas gracias, Victoria. Esperamos que sin duda no sea la última y que sigas adelante con esta lucha personal. Gracias. Que tengas bonita tarde. Pues ella fue Victoria Teles. Para nosotros ha sido un placer poder llevarles este programa, sin duda muy polémico, sin duda que más de uno estará interesado en seguir ahondando en qué ha pasado en México, por qué ahora México es provida y qué significa entonces que se haya evitado esa ley de la promoción del aborto. Una explicación bastante detallada en cortos minutos y esperamos que haya sido de su utilidad. Por supuesto, regresamos entonces a continuar una temporada más de Revista Internacional. Esperamos tener a más invitados y continuar ahondando en lo que está sucediendo en todo lo que tiene que ver con los acontecimientos internacionales y que por supuesto de una u otra forma nos afectan también a nivel nacional, regional y de comunidad. Muchísimas gracias, esperamos que sigan con nosotros, por supuesto, a través de esta plataforma online y esperamos entonces
vernos y escucharnos en una próxima oportunidad. Que tengan un excelente día para ustedes, Luz Marina Manzano, y esperamos próximamente vernos de nuevo por aquí en Revista Internacional.